Buenas tardes a todos. Muchas gracias a los que llegaron temprano. Hoy queremos agradecerle muchísimo a Amparo Aguilar, que está acá al lado mío. Bien. Que se llegó hasta la FADU, que, bueno, a las 2 de la tarde de un miércoles, ¿no? Que además nos proporcionó su material y va a estar dispuesta a responder las preguntas que necesitemos. Amparo, te voy a presentar un poquito. Dale. En esa mini bio que me mandaste. No. Amparo es oriunda de Mar del Plata, esa parte es la que más me gusta. Sí. Tiene 2 hijas y es obviamente realizadora audiovisual, egresada del ENERC y también profe de documentalismo. Que, viste, la palabra documentalismo parece que fuera muy importante. Sí, hay que desacralizarla, claro, un poco. Sí. Bueno, veo que vos lo has hecho. Y también es directora de la película, bueno, La Tara, que vamos a ver próximamente en unos minutos. Directora también de Mala Madre, que en principio fue el motivo que un poco me acercó a Amparo. A ver qué está proponiendo esta chica, Amparo, Mala Madre. Me reintrigaba, me encantó, o sea, me la pasaron la peli, no sé quién me la pasó. Y después con Amparo nos conocimos en un lugar así como, ¿qué era? En Puerto Madero, bueno, no importa, en Ventana Sur, que yo intentaba hacer un pitch que me salió re mal, fue un desastre, una cosa. Mentira. No, todas iban con sus productoras y yo ahí sola explicando una película que ni yo sabía lo que era. Pero bueno, ahí las chicas me dieron Amparo me dio Amparo y nos conocimos, y ahí Amparo también me contó algo que no puso en su bio que me mandó, que ella junto con otras es responsable también del sitio Cartelera Feminista. Sí, el mejor lugar del mundo. Bueno. Digo yo, que ojalá tengan sus amigues con quienes se junten y armen asociaciones y sea el espacio de militar y de hacer cosas. Y será su mejor lugar del mundo. Bueno, así que sin más preámbulos y siguiendo los agradecimientos de que estés acá, vamos a comenzar la proyección, y después de la proyección la vamos a tener a Amparo por unos ratos para preguntarle todo lo que le querramos preguntar. Gracias. Okay. ¿Puedo? Sí, obvio, podés todo. Voy a hacer primero agradecer, a mí me reemociona, como efectivamente no soy de Buenos Aires, la FADU es un lugar mítico en el que no estudié, así que cada tanto vengo así, invitada, y me parece muy emocionante. Y a María Laura y a ustedes por estar aquí, por ver la peli en la sala, esta y todas, que es otra cosa. Y solo decirles que la peli, que hay 2 cosas que saber antes de verla, digamos. Una es que encontramos un objeto, una cosa muy buscada en el cine argentino, que era la banda sonora de Tararira, que es la única película surrealista que se filmó en Argentina en el 36, que está perdida y que empezaron a aparecer algunos fragmentos, dadas algunas cuestiones familiares que van a conocer. Una es la banda sonora y además hay fotos. Entonces, en este ejercicio de collage hay muchos momentos donde van a estar conociendo la materialidad de esa película del 30. Y lo otro es proponerles que se imaginen que La Tara es como una tropilla de caballos que viene hacia ustedes, y que entonces tienen que elegir un caballo, subirse y cabalgar a través de la peli, viendo lo que ese camino que hayan elegido les permita ver, y que se entreguen a esa experiencia, ojalá, de expectación, que es, esperamos, mucho más de la sensibilidad que de la razón. Chimpum. Me encantó. Gracias.
Digamos que en los años en que intentamos entender qué podíamos hacer con esto, pensamos en muchas cosas, muchas. Podíamos hacer una película sobre Tararira, o podíamos hacer una película sobre el Cuarteto Aguilar, o sobre el laúd, o sobre Falla, o sobre la historia de la música española en el mundo, o incluso podíamos hacer una película sobre los horrores de la guerra civil, los avatares de la lucha revolucionaria. Podíamos hacer una película que contara la maravillosa vida de los Aguilar en Santander, en Murcia, en Altagracia, Mar del Plata, Buenos Aires, Cuba. Pero todo eso es un montón. Porque sí. ¿Por qué no? Estamos hablando de cosas serias, que no son para mujeres. Ah, ¿sí? Entonces prefiero que no habléis. Al menos cuando tocamos somos todos iguales. Ni de tus ojos que miran traidores, ni de tu palabra. Adiós a la vida. Bueno, gracias. Amparo, ustedes, son hermosos, son hermosas estas instancias donde desde la cátedra y el proyecto de investigación nos invitan a pensar, reflexionar, analizar materiales, gestos estéticos, películas, directoras, bueno, todo esto que es un montón y siento que son momentos como muy claves y muy necesarios. Así que gracias, Amparo, por estar acá nuevamente. Gracias. Y a ustedes también. Con Amparo hablamos varias cosas mientras nos tomábamos un café y era como todo más fácil, sobre la película. Yo acá tengo anotadas como algunas cosas, no sé si vos querés aclarar algo, lo que tengas ganas. No, bueno. Aclarar, no, sí. Que estaba un poco rosqueadito el proyector, ¿eso decís? No, sí, porque no hay ningún proyector que esté bien en la facu y eso lo sabemos. No, la primera pregunta que yo tenía, que no va a ser la más interesante de toda esta conversación, es que si vos sentís, o sea, ¿por qué la decisión o hablemos sobre, en realidad, las decisiones de que tus películas son siempre hasta ahora, bueno, yo conozco 2 películas tuyas, son una suerte de autorretrato expandido, que fue un poco el comienzo de la charla en el café, y vos me dijiste, ¿por qué expandido? Y yo te dije, bueno, ¿pero querés contar vos? Dale. Yo no lo había pensado así hasta que me lo planteaste. Me cuesta un poco no mirarles, perdón. Pero también es raro hablarle a alguien y no mirar. Así que si hago esto es... no la había... O sea, claramente es una película que tiene que ver con desandar la historia familiar y con pensar las historias, cómo nos contamos, qué elegimos familiarmente y comunitariamente, y después como agencia propia, contar y contarnos para relatarnos y para ir estableciendo cuáles son los legados en un punto, ¿no? Uno no puede elegir lo que hereda, pero puede elegir cuáles son los legados que toma, digamos. Lo que viene, pero sobre eso que viene hay un trabajo, digamos. Y entonces no había pensado que esto fuera un autorretrato, y además no me imaginaba lo de expandido. Sin embargo, me parece justo nombrarlo así y atinado, y entonces la expansión tiene que ver con la relación entre lo personal y lo comunitario, y pensando que desde el transfeminismo
decimos que lo personal es político, pero que además tiene que ver con la forma de habitar el mundo. No podría, y pensando mucho en verdad, ¿no? Que filmaba en el patio de su casa. A mí eso me parece, no siempre, no todo el tiempo, pero muchas veces filmaba en el patio de su casa. Y en parte es porque son los lugares donde podemos producir, quienes no somos esos señores a los que la industria les da tanto espacio. Entonces, ¿cómo no iba a ser así? Es una de las preguntas. O sea, si no era así, no podía ser. Y que no pueda ser no debiera ser una opción de construcción. Entonces hay algo ahí de empezar a ponerse en juego que muchas veces parte más de la necesidad que de una cuestión muy reflexiva, y que después se empieza a tejer con encontrar que sí, tiene que ver con otras cosas, y que a la vez aparece esto de dos preguntas que para mí fueron importantes en las dos pelis, que fue, ¿y esto por qué podría importarle a otros? Y que entonces tenía que ver con la construcción política. A mí me encanta pensar que hago cine político, ni hablar de pensar que cine no lo es, ¿no? Pero que sea declaradamente político y que no por eso tenga que ser vetusto, ¿no? Como perder cierto temor a que la política es eso que construyeron las subjetividades masculinas desde lugares de saber, y que en realidad por ahí otras formas tienen que ver con no el saber sino el buscar, no el afirmar sino el preguntar, aunque se ocupe deliberadamente mucho espacio, ¿no? En la peli. Yo ocupé deliberadamente mucho espacio en la peli, que quizá en Mala Madre no, me fui un poco. Pero en ese punto, y para cerrar, creo que era Marquer, que planteaba que en el documental lo más intelectualmente honesto que se podía hacer era ofrecerse UNE como parte de la materia de trabajo. Porque es la manera de ser falible, no infalible, y es un poco esto de ofrecerse, ¿no? Como, bueno, yo estoy pensando esto, lo estoy filmando, estoy no sé qué, pero lo que se produzca con esa persona, que no soy exactamente yo, acá o en Mala Madre, y el público, y qué sé yo, y la discusión, tiene que incluirme. Porque si me deja fuera solo en el lugar de poder, que es el poder de montar, de manipular tiempo y espacio, de tener la cámara, de todo, entonces no es del todo ético. Chimpum. Vos dijiste para cerrar, no, y digámoslo para abrir. Hay un momento en la peli justamente a relación de esto que las tararías que están en una pecera dicen estar pensando en voz alta o algo así, ¿no? Que me parece que, bueno, yo quería seguir con otra parte, pero me parece que la película también se va pensando mientras, ¿no? Es obvio, pero o sea, lo que se va pensando en la película sobre la misma película se va evidenciando, ¿no? Sí. Se va evidenciando parte del proceso de la búsqueda de las preguntas, ¿no? Todo eso. Sí, como que era todo el tiempo muy importante que el tiempo de enunciación de la película fuera desde la sala de montaje, o sea, eso mismo, ¿no? Como no es que en cada momento hay una verdad de la enunciación, no. Armamos la peli, elegimos cuáles son los caminos, y ahí habla este personaje relatora. Entonces conoce todo, que un poco es lo que hacemos, pero que muchas veces lo ocultamos, ¿no? Acá sí conoce todo, y entonces voy a contar todo esto, ¿no? Lo que elijo como legado, los lugares que me incomodan, como sí. Y bueno, sí, y las tarariras también tenían que ver con esto que hablábamos antes, ¿no? En qué momentos darle boyas a ustedes, espectadores, de que no es tan importante en realidad entender todo lo que decimos, casi nunca, digamos, ¿no? Como, bueno, es todo el tiempo como esto de ir al lugar de la falla, me parece, o de lo no
total, que por ahí en las historias familiares, y más en una historia familiar asociada a un tipo que fue un combatiente, digamos, empiezan a aparecer los bronces, y lo mismo pasa en la historia política común, ¿no? Y buscar en el archivo, ver horas y horas y horas y horas y horas y horas y horas de archivos sobre la guerra civil, y ver que nunca están las mujeres y las niñas, digamos, que fueron en general, no solo que fueron combatientes en esa guerra en particular, pero que además fueron quienes sostuvieron la vida en el país, era muy increíble. Y entonces darnos cuenta que siempre las encontrábamos en las colitas. Entonces, ¿cómo no tomar ese lugar de costadito, que no es el momento en que la escena se produce, ¿no? Como, a ver si me puedo ordenar, es como una relación entre la forma de la peli y la idea de que el centro de la historia nunca fuimos nosotros, ¿no? Y que entonces no podemos estar contando la historia desde el momento mismo en que están fusil en alto, a punto de fusilarse, o de no sé, porque no era ahí donde estábamos. Y esa es la narrativa patriarcal, ¿no? La que, por mejores intenciones que tenga, que es la narrativa que se cuenta desde la acción. La acción, para mí, no es necesariamente el lugar, la acción como la conocemos, no es necesariamente el lugar de las subjetividades no centrales, no hegemónicas. Nunca estamos en el medio de la escena, ¿no? Es de la periferia, del merodeo, del costadito que reconstruimos. Incluso aunque hagamos cosas muy, muy, muy importantes, no es que no pasa nada ahí, pasan un montón de cosas, pero a San Martín arriba del caballo lo hemos de costado. Me haces emocionar. Otra cosa que hablamos y que me parece que está bueno, que también la película, bueno, que es parte de la película, hablamos un poco de como la memoria, las imágenes, un montón. Y lo que queda, lo que dejamos y lo que no dejamos. Lo que retomamos, y por ahí en este tiempo de tanto trabajo con archivos, es algo que a mí me interesa, nos interesa compartir y pensar. Primero es esta idea de que en realidad los restos, los vestigios materiales de lo que conocemos de la historia de antes, en general es de una clase, ¿no? De los ricos. O sea, nosotros pudimos hacer todo esto con estos materiales porque eran una familia, la nuestra, que se sacaba muchas fotos, que tenía muchas cosas, que esas cosas además pudieron viajar en barco con ellos cuando se exiliaron. Que sí, que digo, hay partes de lo que pasó que les fueron muy duras, y muchas otras le fueron mucho peores a otras, de quienes ni siquiera hay registro, ¿no? Si además eran analfabetos, no había cartas, y además, ¿no? Entonces, como en esa cosa de que la historia la escriben los que ganan, y las historias privadas existen de las que tenían mucha plata, de los ricos, ¿no? Y eso nos hizo preguntar muchas cosas, digamos, y una de ellas era pensar qué sucede con nosotros ahora, ¿no? O sea, esta fantasía democratizante del mundo digital, que todos podemos sacar fotos, todos podemos tener filmar, todos podemos un montón de cosas, no es infalible, ¿no? Digo, en la fantasía, y entonces me pregunto yo, y lo compartíamos con María Laura y lo compartimos con ustedes, si en algún momento tenemos conciencia y tomamos registro de qué estamos dejando de nosotros, ¿no? En el hipotético caso de que un día haya un blackout y no tengamos más internet, del 2000 a esta parte, todos nosotros no estuvimos acá. Y en 100 años pueden no saber que estuvimos acá. Pueden no saber cómo eran nuestras caras, digamos, pueden no saber cómo eran nuestras voces, en el caso de los registros de voz. Incluso no van a encontrar nuestras cartas.
¿no? Que es como el meme ese del mueble de la abuela, y es un mueble centenario, todo torneado y no sé qué, y el mueble que yo le voy a dejar a mis nietos, que es un cubito de Easy, ¿no? Como, y hay algo de eso que bueno, que elegimos dejar atrás, pero hay otro algo que a mí me llena de preguntas, por lo menos, que tiene que ver con esta cuestión política de la materia, de la presencia, de la corporalidad, del resto físico, que incluso con la pandemia creo que estalló mucho más, ¿no? Y entonces la idea de que todos estamos todo el tiempo en todos lados y que en realidad no estamos en ninguno, me parece que es una idea que a la vez, y de una manera muy hermosa, nos hace volver al cine, ¿no? O sea, como que pega la vuelta que el cine otra vez tenga un sentido, muy sentido, digamos, ¿no? Está TikTok, está Instagram, está Twitch, está no sé qué, pero el cine, bueno, puede volver a ser otra cosa, puede ser el espacio del encuentro físico, puede ser el espacio de la reverberación colectiva, puede ser incluso el espacio de lo material y del legado y de la materia para dentro de unos años. Sí, de ritual también. Total. O sea, como el tiempo en el aula, ¿no? De las clases virtuales. O sea, también, digo, crear nuestros propios rituales es el gran desafío, digo, para no quedar desamparados emocionalmente. Digo, eso es súper importante. Sí, es que, bueno, para mí era optimista. O sea, yo creo que coincido, creo que es un momento hermoso para apostar a volver al ritual, para apostar a volver al cuerpo, y para volver al cine y a la clase y a la conversación. Pensaba, por mis hijas, el otro día, Podés decir todo. El otro día me tocó por el trabajo moderar una charla donde había un señor y una lesbiana, no sería justo que le da nombre mujer. Y mis hijas fueron a ver la charla y tienen 12 y 14 años, y entonces había algo de la perfo, del espadachineo retórico que les quedaba completamente afuera de lo que conocen. Entonces salieron muy impresionadas con que habían sentido que había sido una situación violenta. Yo era la moderadora de la charla, con lo cual que plantearan que era una situación violenta me puso como que yo dónde estaba, que no la vi. Y al rato de hablar, fuimos a comer unas milanesas por ahí, me doy cuenta que son una generación que no tiene, que el diálogo no suele ser, no es que no van a la escuela, no es que no tienen amigas, no es que no se junten, pero digo, el ejercicio de debate, discusión, poner un tema sobre la mesa y matarse amorosamente y con ironía y con chistes y a partir de ahí construir pensamiento, no es su ejercicio. Su forma de conversación con sus amigas es uno y después el otro, es otro tiempo, o sea, mandan un mensaje que tiene una respuesta, entonces interrumpir es un gesto que les parece una violencia espantosa. Y es solo interrumpir un poquito en un diálogo, ¿no? Que todos estudiamos el esquema de la comunicación y sabemos que no es tan absoluto. Pero para estas generaciones sí se transformó en mensaje enviado, o sea, emisor envía un mensaje que es recibido por el receptor, que lo devuelve, ¿no? Como en forma absolutamente esquemática. Y fue espectacular porque este encuentro nuestro nos llevó a estar en un bolichón comiendo milanesas durante 1 hora y media, debatiendo de una manera que mis hijas no hacen, no ejercitan, no conocen. Entonces, tampoco quiero tener la fantasía de todo tiempo pasado es mejor, ni mucho menos, pero me parece que estamos en un momento muy bello de poder pensar que hay cosas increíbles, como que tengan la epidermis lista para que lo violento les parezca violento, y también que hay otras cosas que tenemos que apostar a poder recuperar, digamos. Por ejemplo, el ejercicio del debate como algo deportivo casi, ¿no? Como disfrutable, ¿no? Contra el hateo. Ni hablar, perdón, se me vino ahí, de lo que es la lógica de el statement
y la respuesta en comentarios, ¿no? Que es mucho más que eso, porque además ni siquiera espera respuesta. Son afirmaciones que van en una sola dirección. Se está cambiando mucho la forma de existir y, bueno, hay cosas respecto a eso. Y para mí hay que disputar ahí todavía un montón. Creo que me olvidé de decir que coordinás el área audiovisual del Centro Cultural Kirchner, que seguramente ahí era la charla. Perdón. Sí, pero no lo digamos tanto porque esto va a YouTube. Y ahora van a saber. Bueno, podemos editar el video, tenemos esa... claro, cierto. Bueno, volvamos, te quiero interrumpir, volvamos a la película, aunque todo es parte de todo. Igual no oculto mi trabajo que amo, es para no delatar a los disertantes de la charla. No, igual no pasó nada. Siento que estoy de acuerdo. Fueron otros tiempos, o sea, ese tiempo, para volver a la peli, es el tiempo de las banderas, tanto de las banderas de los ideales revolucionarios como las banderas de las prácticas de las artes, ¿no? Que no son los tiempos de hoy. Total. Y que a mí me dan una envidia bárbara también, es eso. O sea, hay cosas que, no sé, que son las cartas del cuarteto, de gira por el mundo, y escribiéndoles a sus amigas que estaban de gira por otro, como algo de... el tiempo a disposición, que también es el tiempo, es otra de las cosas que me parece que a mí me tienen como, no es preocupada, ocupada, como en pensar que y el futuro, el porvenir, ¿no? O sea, se podía dar la vida o vivir la vida en función de la revolución, se podía vivir la vida en el estado de flaner que circula, ¿no? Como pienso en que también me dan mucha envidia los detectives salvajes, que es como gente que, ¿viste? Yo soy poeta, digo, un día, y empiezo a salir por la ciudad a ser poeta. Y me parece fabuloso y me da una envidia bárbara porque digo, no sé en qué momento entré 4 trabajos, pagar el alquiler, pelearme con la dueña para que no me aumente tanto, hacerles de comer a los pibes, y quizá cada tanto fantasear con que además hago películas, camino por la calle y pienso que soy poeta, digamos. Entonces, a mí ese mundo me da envidia y también... me parece que es otro, o sea, es otro, como que abre otra fisura desde la cual decir, bueno, restarle nuestro tiempo al sistema es una forma hermosa de estar, pensar que el arte nos hace cosas es una forma hermosa de estar, o sea, ¿por qué tiramos todo? Yo estoy de acuerdo en si me estoy yendo mucho, decime, María Laura. No, te estoy escuchando. Pero estoy hermosamente de acuerdo con la idea de que la violencia política como existió en el siglo XX no es por ahí. Yo pienso que no es por ahí. Creo que los feminismos o los transfeminismos o los ecofeminismos pensamos que no es por ahí. Pero eso no quiere decir que haya que renunciar a la idea de que el porvenir, por lo pronto lo tenemos que poder imaginar. Para imaginarlo necesitamos un tiempo de no estar produciendo nada para nadie y decir, qué lindo sería que acá en vez de una baldosa haya un humedal. Y además decir, bueno, entonces lo que hay que hacer es ocuparse de levantar las baldosas y entonces ir y hacerlo y además juntar a otros, todo eso. En la medida en que la alienación contemporánea existe, no podemos ir para ahí. Entonces, apostamos con esta peli, y lo digo así porque fue una apuesta colectiva, a que lo lúdico, a que el juego, a que el disfrute del tiempo que conseguimos separarnos para hacer algo que no sirve para nada,
fuera una forma de invitación a hacer eso. Hagamos cosas que no sirvan para nada y hagamos cosas que además nos saquen de la idea de que el mundo es porque sí, qué sé yo. No, y este plano también, como este plano que conocemos. Sí. Espera, y te quería decir algo más, te interrumpo, pero seguí que me encanta, pero cuando vos hablabas del arquetipo del flaner, yo sé que hay, porque ha habido un montón dentro de la literatura, un montón más de poesía de lo cotidiano, de poética del hogar, de lo cotidiano, como espacio de resistencia también. Digo que por ahí me encantó la metáfora de las baldosas, de ir a sacar baldosas, pero digo, por ahí en esa acción que se hacía en lo cotidiano, que hacían las mujeres, había algún tipo de gesto de resistencia. Lo que pasa que, bueno, era como ese tiempo histórico, estoy pensando como siglo XX, como esto, donde empieza tu película, 1936, ¿no? Para ponerle un marco histórico, ¿no? Donde las mujeres estaban generalmente confinadas al hogar. Digo, hubo mucha poesía de eso, de lo doméstico, de lo cotidiano. Y en términos de los relatos cinematográficos también. Lo que pasa que, bueno, es lo que hablamos la clase pasada, ¿no? No es el relato del héroe, no es la acción. Me encantó cuando vos hablaste de eso, de la acción, ¿no? Porque en tu película están mucho tiempo con armas, ustedes, y sin embargo... Es ridículo. Claro. Sí, es irónico, no te da miedo, no tiene el plano con la bala saliendo, digamos, no está esa espectacularización de la imagen, del sonido, ¿no? Que me lleva como a no sé qué, a dónde, a las calles de Nueva York, con el hombre araña, bueno, todo eso, que todo el tiempo, porque la cultura hegemónica todo el tiempo va a ese lugar. Todo el tiempo, o sea, y se reproduce más y mucho más y mucho más. Pero que me parece que, y quiero, cerrar esta idea, que la idea del flaner, de todos modos, aunque fue revolucionaria, el flaner era varón, sí. Porque el flaner... Pero a mí me dan envidia los varones, María Laura. O sea, estoy convencida de que haríamos mejores cosas que ellos con el poder, porque vivimos siglos y siglos de opresión y entonces confío en que vamos a ser mejores, pero me da envidia su capacidad de vagar por las calles pensando en cosas y tomando cosas en bares. Muchas, ¿a vos no? No sé, no lo había pensado, siempre me contrapuse, pero siendo de profesión primaria fotógrafa, el fotógrafo también hereda del flaner, digamos, el hereda del flaner esto de ir por las calles también buscando imágenes, que lo he hecho mucho tiempo. Lo que pasa, el asunto es a dónde te conducís con eso, porque me parece que, digamos, uno puede seguir repitiendo como esquemas, formas y replicando una cultura, una estética patriarcal. Desde la fotografía es más complejo, desde la poesía también, pero está el flaner con la cámara que viene a contarle a los otros cómo es el mundo, ¿no? Uh-huh. Por eso me parecía muy interesante como esa cita que vos hacías al comienzo, no me acuerdo de quién dijiste que era, que decías el documental es como entregar su propio cuerpo, ¿no? Que yo ahí lo hago análogo con las prácticas de la performance, ¿no? Porque vos tenés mucho de performance en la película, o sea, no importa cómo se llama, pero esto de ahí bueno, esta soy yo, mi carne acá puesta, mi cara, mi pensamiento, ¿no? Como para llegar a pensar otras formas que no sean todas estas que dijimos, son formas patriarcales, y otras formas que no sean patriarcales,
Bueno, nada, que es lo que veníamos hablando antes también, que me parece que ahí hay algo, no sé. Sí, más allá del chiste, igual sí, me dan, pero sí, por ahí cuando hicimos, hay algo y que en Mala Madre también sucedía de otra manera, porque yo no soy para nada el cuerpo de la performance ahí central, digamos, formo parte por una cuestión, una cierta pretensión de equidad entre las entrevistadas y yo, pero no se trata de eso. En nuestro caso, tomar la palabra es ya un gesto, ¿no? Como voy a hablar yo. Acá hay un montón de personas que pueden contar toda esta historia de otra manera, pero esta vez voy a hablar yo. Fin. Acá hubieron 2 cuartetos anteriores, por lo menos, 2 grupos de hermanos de 4, en el que había siempre una mujer y a la que siempre la mandaban a callar. Entonces esta vez voy a hablar yo. Voy a hablar todo el tiempo, sin parar, escúchenme hasta aburrirse, que la voz sea casi una cosa que ya en un momento que moleste, porque es una pequeña forma de ocupar todo un espacio que estuvo muy ocupado, pero a veces una voz que intentamos, después ustedes me encantaría escucharles también, pero intentamos que no fuera, aunque que tuviera una forma, de nuevo, un poco como de los cumpleaños, asados, velorios, ¿no? Esa cosa de que está toda la familia junta medio por eventos extraordinarios y se habla mucho, y si vas a la cocina uno está contando la anécdota de no sé qué, pero si pasas por el asador, soy uruguaya ahora, por la parrilla, está el tío contando otra o la misma anécdota con una versión un poco distinta, y que de esos pedacitos vas construyendo un poco la que te parece, sino de pedacitos, ¿no? Y de la asociación, tuc, 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 tuc. Como esto me hace pensar en esto, y me hace pensar en esto, y me hace pensar en esto. Todo este mundo forma parte de lo que podríamos llamar memoria, ¿no? Incluso, decíamos, es interesante porque la construcción de memoria, cuando se vuelve texto muerto, digamos, y hablábamos de lo que pasó, por ejemplo, que para mí fue como un palazo en la nuca, no porque con Argentina 1985, o sea, no porque me parece increíble que la película exista, me parece pertinente que la película exista, más allá de cualquier discusión que pueda tener alrededor de la peli, pero fue darnos cuenta de que hay millones de pibes que no tienen ni idea de esta historia y que les pareció fascinante y desopilante trasera, porque no tienen ni idea. Entonces ahí algo rompimos, digamos, y eso que rompimos creo que tiene que ver con haber vuelto algo escrito en piedra, lo que no debía ser nunca escrito en piedra, debía ser siempre o también escrito en piedra. Pero no cuestiono, y me parece valioso que exista un feriado, que el 24 de marzo y el accionar y las consecuencias de la dictadura se formen parte de la currícula. Por supuesto que sí, pero cuando empiezan a adoptar esa forma de algo que sucedió en una galaxia muy muy lejana, rompimos algo. Y me parece que eso que rompimos tiene que ver con la transmisión oral, con la transmisión sensible, con las pequeñeces, no con las grandeces. Y eso creo que es una otra buena pregunta para hacernos, ¿no? Hay que hablar de un montón de cosas, pero si dejamos a la historia oficial con mayúsculas que hable de esas cosas y nada más, estamos rompiendo algo. No, porque me parece que la diversidad de miradas es la que amplifica y va consolidando también huella de memoria en las nuevas generaciones.
yo acá, la primera anotación que tengo acá es 1936, y me parece que también hay un montón de gente que no sabe, porque nadie se lo contó, porque no le interesó, porque no importa, no para culpar a nadie, de lo tremenda y cruel y fatídica que fue la Guerra Civil Española, digamos, que es un poco como para mí, es el eje central de la película y es el que luego ramifica a la historia familiar, la historia del cuarteto y la historia de ustedes, tuya. Por eso yo dije autorretrato expandido, ¿no? Un poco eso. Y es contar la herida desde la propia herida, ¿no? Que ahí cada uno de los que fueron protagonistas o descendientes van a contar eso de distinta manera, no de una forma unívoca como la voz de el noticiero, ¿no? De sucesos argentinos, ¿no? Sino desde, bueno, yo encontré todo este material, toda esta materia, o sea, mis ancestros vinieron de Santander, ¿no? Se instalaron de una playa a otra playa. Entonces, lo que lo hace particular es también toda la carga sensible que le aporta tu mirada, tu cuerpo, la particularidad de cada uno de, como vos y otros directoras, directores que trabajan con este tema de la memoria, porque en esa particularidad hay cuerpo, porque en esa particularidad hay emoción, porque en esa particularidad se establece una trama sensible donde podemos espejarnos, donde podemos mirarnos al espejo, donde podemos decir, pero me podría haber pasado a mí, pero le podría haber pasado a mi abuela, a mi tío, y a mi papá le pasó tal cosa, y entonces lo personal es político, claro que sí. Y era porque me llamo Amparo, porque mi abuelo hablaba muy españolamente y en mi casa se hablaba de tú, o sea, la Guerra Civil Española era como una cosa como la herida y el relato y la fantasía de lo perdido también, o sea, la herida, pero como más o menos había sido la más importante, increíble y maravillosa de todas las revoluciones, que después fui entendiendo, bueno, había algunos pueblos donde eso parecía revolución, en otros lugares era sencillamente institucionalidad antimonárquica, en otros había un montón de cosas. Igual fue de lo más avanzado que tuvo la Europa occidental, que está con un olor a naftalina bárbaro en este momento y que en su momento fue como algo impresionante. Sobre todo en relación a esta cuestión de los derechos para las mujeres, o sea, lo anticlerical, o sea, como un país que realmente en muchas zonas no había salido del feudalismo. Fue muy flashero lo que pasó, ¿no? Sin embargo, aparecía algo para mí interesante desde qué lugar habitar, que había dejado de ser ese de estar medio encantada con esa historia del abuelo, no sé qué, y era, esta gente hoy en el 2016 está en cualquiera. Estos europeos y europeas están en cualquiera, pero no solo están en cualquiera, son re novatos, y eso a mí me cayó la ficha también. O sea, nos viven diciendo que tienen que son las culturas que tienen para enseñarnos a nosotros, los sudamericanos, los latinoamericanos y qué sé yo, tienen menos tiempo como democracias modernas que todos nosotros. Son muy nuevos. España tiene, ¿cuánto? 50 años como una democracia, y ni siquiera son una democracia con una monarquía constitucional. Entonces, estuvo buenísimo poder registrar esto de cálmense y escuchen una vez, de nuevo, ustedes. A nosotros, que tenemos algunas cosas para decir. Latinoamericanos, argentinos y argentinas en particular, que hicimos procesos de memoria, que hicimos procesos de justicia, que como eso,
cuando las cosas son unidireccionales, ¿no? Y es esto que dijo el presidente que voté, de que los argentinos bajamos de los barcos, digamos, yo puedo decir que bajé de los barcos, pero está claro que no somos todos. Entonces, cuando existe esa unidireccionalidad de la construcción de la identidad, tenemos que ir a romperla, a estallarla, la construcción de la identidad. Y en parte también es esto, ¿no? No es vinimos solo, el movimiento no es solo venir de Europa y en todo caso volver pobres a Europa a buscar trabajo en euros, sino también decir, escuchen un poco que en otros lugares tenemos un montón para decir. Incluso romper la fantasía de esto, ¿no? Como que se camina por España, por ejemplo, ves Salamanca, que tiene no sé cuántos cientos de años, y a mí me sale gas pimienta de los ojos de bronca, y creo que es algo que recién pude habitar después de decir, bueno, todo bien, pero tenemos un par de cuentas pendientes, que es pensar que esos mismos edificios nuestros no nos los dejaron en pie, ellos. Entonces, como poder hacer memoria para romper cosas, me parece también un gesto en relación a qué cosas los transfeminismos podemos proponerle al mundo del arte, ¿no? Como en este movimiento. Y que es eso también, como pensar o sentirme de golpe, y eso, en mi trayectoria individual, algo que creo que es bastante colectivo también, en este rebote entre lo personal y lo político, que soy mucho más sudamericana que española. A pesar de que el relato era que éramos unos españoles llegados recién, que como sudamericana tengo derecho a reclamarle a otras cosas, que como mujer tengo derecho a reclamarle a otras cosas, que como bisnieta de mi tía lesbiana tengo derecho a reclamarle cosas a otra gente, que además son mis abuelos, mi tía, y que me reclamarán a mí otras cosas también, ¿no? Pero que no está cerrada la historia familiar y comunitaria, que está abriéndose todo el tiempo, y que entonces entre mi primer viaje a España a conocer la historia y en el último volví con la panza revuelta. Y para mí eso es haber tomado un lugar que seguramente tendrá frutos más adelante. Y también volví como vida, y voy a eso, porque volver a poner el cuerpo en los lugares nos lleva y es creo que otra de las apuestas, que no sé si de la peli sino de la vida, de poder tratar, me siento muy asertiva, me voy a callar después de esto, pero poder tratar de... Es re fuerte poner el cuerpo en el mismo lugar donde pasaron cosas que fueron narradas tantas veces y como con narraciones tan terribles, digamos, ¿no? O sea, el relato de mi abuelo de la llegada de la Argentina es que después era un niño de la guerra mi abuelo, no un adulto, que después de bastante tiempo de estar acá, una mañana se despertaron con su hermano y se confesaron que no dormían bien porque no había sirenas de bombardeo, y que entonces no había algo que no se sentía casa, digamos. Y apareció en esto de la vuelta a poner el cuerpo algo medio mágico, que yo sigo creyendo que también, o yo creo en cosas, y que fue que yo llegué a Santander a filmar, a hacer una avanzada, entonces llegué sola, y un día caminando por Santander me paro en una esquina que me impresiona mucho, porque era igual a la visión que había de la casa donde mi abuelo se murió, que fue la casa que se compró de grande, de Mar del Plata. O sea, una forma de ver el Cabo Corrientes y la bahía igual, es como ver el mismo plano. Pasan los días y llegan mis dos hermanos, y un día me llaman por teléfono, me dicen, venir corriendo a la esquina de no sé qué calle, y yo en el camino iba dándome cuenta que se habían dado cuenta de lo mismo, y lo mismo pasó con mi primo cuando llegó. O sea, hubo un tipo que eligió para morirse
un lugar que tenía una apariencia similar a lo que era su infancia. Y así deben haber habido muchos, ¿no? Pero esta cosa de lo afectivo que aparece, ¿no? O sea, en ese momento todos sentimos que tenía algún sentido que estuviéramos ahí haciendo eso y no en otro lado. Y que algo de eso se iba a transpirar en la obra, ¿no? Después mi hermano juraba, mis hermanos son músicos, hicieron la banda, o sea, todo lo contemporáneo que suena acá lo hicieron ellos y tocan laudes, o sea, empezaron a tocar el mismo instrumento, que no es lo que tocaban. Bueno, si les parece, si alguien tiene ganas de empezar a preguntarle cosas o conversar con Amparo, parece que es el momento, ¿no? A Simón, no, bien. Tengo una duda que es un poco más burocrática, pero porque son varios, rendimos inclusive comercialización. ¿Me escucha bien? Sí. Y me dio un poco de curiosidad tu proceso de difusión, de comercializar o el festival, o con el Inca, si querías charlar un poco de eso. O sea, vos preguntás cuando la peli, no financiación, sino cómo se exhibe. Sí, también puede ser financiación o si también tuviste ese proceso de diseño, de narración, si fue sola, con un grupo, si tus hermanos también participaron o más que nada en el cuerpo. Bien. Por empezar, la peli es una audiencia media, ¿no? Entonces, si hace falta que cuente más cosas, me dicen. Las audiencias medias tienen en este momento un requisito de estreno que es estrenar en una determinada cantidad de salas por regiones del país que están divididas. Y eso es así y así, tenés que acreditarlo, cosa que para mí es en esta altura del partido y en relación a todo lo que venimos hablando, una aberración total y absoluta del Inca que creo que está todavía como en 1994, digamos, como muy perdido en el instituto en relación a su reglamentación de exhibición. ¿Por qué? Porque las pelis chicas, y a pesar de ser una audiencia media, es una peli chica, necesitan mucho del desarrollo en el tiempo como diseño de exhibición, mucho más que la concentración en la semana cinematográfica, aunque la semana cinematográfica murió. Sirve para los tanques y está ok, pero nuestros, ojalá ustedes, digamos, y lo podamos construir entre todos. Me parece que nuestros circuitos de exhibición demandan mucho más formatos tipo Malva. Se seca algunos lugares que tienen la posibilidad de programar más extendido en el tiempo y con un formato más cercano al teatro independiente, ¿no? Que lo que nos permita es, bueno, esta es una salida posible, esto es algo que podemos ir haciendo y que no responde a los 7 horarios de miércoles, de jueves a miércoles y qué sé yo. Entonces, estamos haciendo un poco las dos cosas a nivel de distribución nacional. O sea, ir haciendo todas las funciones que podemos en distintos lugares, acompañadas y con más empuje, y después acreditando las salas que hay que acreditar frente al Inca. Después la peli, después está el mundo festivales, ¿no? Los festivales ahora, después de la pandemia, cambiaron un poco su reglamentación en el sentido de que podés hacer estreno nacional y todavía continuar el recorrido de festivales. No está como antes tan claro que primero hacías todas las premieres regional, nacional, regional, continental, mundial, etcétera, sino que podés tener tu estreno nacional y en paralelo ir haciendo lo otro. Para mí eso está bueno, pero es una mirada red de directora, digamos, pero porque las películas las hace en un momento y hay un momento donde necesitan
estar afuera, digamos, y la espera de un año de festivales para poder estrenarlas en general hace que termines hablando de cosas de las que querías hablar 2 años atrás con gente que está viviendo 2 años adelante. Entonces hay algo ahí que yo siento que se ordena un poco. La peli, como es una coproducción con España, ya tuvo estreno argentino, va a tener en algún momento de este último año un estreno español. En España, no así en Argentina, bueno, sí, en Argentina las audiencias medias tienen que tener una distribuidora, porque es esa distribuidora la que hace la acreditación del estreno frente al instituto, en nuestro caso es Santa Cine, y en España hay una distribuidora española que es a la vez la que hace festivales, que se llama Begin Again, y que lo que hacen, porque la reglamentación es distinta, es que hacen una precompra. Entonces eligen no siempre, o sea, pero lo ideal es que elijan y paguen por la película en el periodo de desarrollo. La peli formó parte de un programa del Inca que se llamaba Incubadora de Proyectos Documentales, que no existe más, y que también, si yo fuera ustedes, pelearía por su existencia, porque es empezar a poner guita. O sea, estamos filmando cada vez con menos plata. Para filmar cada vez con menos plata tenemos que tener proyectos cada vez más sólidos, entonces que sea posible meter una peli en 3 semanas, y para que eso sea posible hace falta dinero en desarrollo, porque es lo que nos permite comprar nuestro tiempo para trabajar en la película, y que eso nos va a llegar a lugares. Después nos puede gustar más o menos, pero que haya un piso de dignidad de lo que hacemos, digamos. Claro, pero es que a veces es muy tremendo cuando terminas haciendo medio cualquiera porque no te dio para otra cosa sabiendo que hubieras podido. Y eso es el presupuesto, fuera de caja, digamos, ¿no? Fuera de encaje con lo que planificaste. Entonces está bueno también pensar nosotros cuando escribimos y dirigimos que tenemos que poder tener una relación creativa con ese presupuesto, pero también pensar que comprar tiempo en el periodo de planificación es una buenísima inversión. En festivales la peli está difícil, o sea, está en un montón de festivales, pero no en los mega. Y a mí eso me hace un montón de preguntas, sinceramente, algunas del orden de tipo la autoestima, y otras de verdad la cuestión de los géneros, digamos, ¿no? ¿Dónde le va a Bárbaro? En festivales que programan más género, o sea, estamos más cerca de un público de cine de terror gore que se ríe mucho con la película y qué sé yo, que de un público de documental tradicional. Entonces ahí es como empezar a tejer con la distribuidora, ir encontrando cuáles son los lugares donde sí vale la pena empujar para que la peli vaya, y otros donde no tiene sentido intentar, digamos, ¿no? Como, bueno, más allá de las fantasías, los alemanes no tienen tan buen sentido del humor, mandar una comedia a la Berlinale posiblemente choque, digamos, ¿no? Insisto, todo esto son ejercicios abstractos, más allá de lo que les produzca la peli, pero bueno, es lo que nos preguntamos todos cuando terminamos una película. Y después, algo que yo banco mucho y que se está haciendo mucho es, o sea, la peli está quedando en un montón de festivales nacionales. Los festivales nacionales son una puerta hermosa para que las películas se vean por fuera de Buenos Aires, y entonces es algo que para mí está recontra bueno que ahí también nos descolonicemos un poco, me incluyo, en esta fantasía de que está bárbaro estar en la Seminci y que Santiago del Estero no. Que un poco es eso, porque el circuito de legitimación funciona así, digamos, una selección en Santiago del Estero vale poco, una selección en la Seminci vale mucho en términos de que te van a financiar de tu próximo proyecto. Pero sería bárbaro poder tener la cintura suficiente para ir a los dos lugares y saber que en términos de público está pasando lo mismo, o quizá más en los festivales más pequeños, y que necesitamos alguna cucarda de los grandes para conseguir plata para la próxima. Espera que te quiero acotar yo y ahora seguimos. Dos cosas quiero decir. Primero, no sé qué horario está, ¿cómo estás? Estamos bien.
que hablemos un poco de las ya que nos fuimos hasta estos lugares que están buenísimos, de las decisiones formales que tomaste cuando dijiste, bueno, voy a filmar esta película, que un poco contás ahí, pero más cuestiones por ahí cuestiones de guión, y yo quiero preguntarte cuestiones formales, o sea, cuando decidiste hacer, bueno, que también tiene que ver con el guión, pero digo, cuando decidiste hacer todas esas escenas donde ustedes son una suerte de soldados, o las escenas, las recreaciones cuando ustedes son el cuarteto, bueno, las decisiones de por qué y dónde y cómo poner la cámara, eso, primero eso. Y segundo, quería decir algo en relación a los festivales y a esto que siempre es como una gran pregunta que tenemos todos, y los géneros, ¿no? Yo pienso que hoy, bueno, esto es una cuestión personal, yo pienso que hoy es muy difícil no pensar géneros expandidos, digamos, ¿no? Que no podemos ya alinearnos a, bueno, es ficción, es documental. Me parece que, digo, esta película es documental, pero tiene tanta cantidad. ¿Cuánto porcentaje de ficción tiene la película? Es un montón. Entro en otra discusión, pero me parece hermoso, porque digo, desmistifiquemos todo esto de que el mundo del documentalismo son el documentalismo duro, donde son unas pocas personas que vienen a decirnos la verdad del mundo, y que el mundo de la ficción está supeditado a una gran ficción, ¿no? Y me parece que todo el tiempo tenemos más, o generamos más, por las condiciones de producción, este tipo de materiales que son híbridos. Entonces, no pueden ser, o sea, es documental, bueno, qué sé yo, no sé. Entonces, digo, desde la hibridez, que también para pensar los cuerpos, digo, varón, mujer, bueno, ¿no? Salir de ese binarismo, o sea, si estamos intentando salir de ese binarismo, bueno, no sé, porque tiene rasgos de tantas cosas que, digo, por ahí es más, yo la siento, tu peli, yo la siento más ficcional que documental, en términos de que se basa en todo un relato documental, si querés, o histórico, pero tu procedimiento es mucho más ficcional. Me parece que ahí hay una riqueza enorme, y que podría ser todo mentira, lo del Cuarteto Aguilar y lo de tu abuelo y todo, y también sería hermosa de sumergirse en la película. ¿Se entiende lo que quiero decir? Bueno, sí. Fueron dos preguntas que no sé. Ay, la uno, pará. La uno era las decisiones formales. Voy primero por la segunda porque es más cerrada. O sea, a la peli la definimos híbrida. Coincido con vos 100% en que no tiene sentido esa discusión. Sí pienso que es una discusión presupuestaria. Se hace ficción con más plata que documental. Porque como el documental en general no le importaba a nadie, y esto no lo digo yo, lo dice Moreira Salles, es un ámbito mucho más fecundo para la experimentación. Podría haber planteado desde un lugar dramático, no sé, de otro lugar, teatro de guerra, de Arias, como que hay un gesto parecido, pero como en otro lugar, esta película, como chistes, memes, como decisión formal, como trabajo en sí, como atravesaron eso, tiene que ver con vos, porque sale así, o estuvo como craneado, y fueron pensando, no sé, golpe bajo. Sí, las dos cosas. Para mí era re importante no tomarnos tan en serio. Porque sí tiene que ver conmigo, o sea, como cuando hacía ficción también hacía comedia. No sé si esto es comedia, pero algo de la comicidad como forma de fugar. No hablamos nada de la fuga. Sí, como forma de fugar. O sea, esta idea de que hay que huir de las cosas, un bajón, que es contar algo tremendo y hacerse el gil o la gila, que tampoco es lo que pasa por ejemplo, en trabajos de Lola Arias, le va de frente a las cosas con seriedad. Bueno,
yo no sé hacer eso. No estoy muy segura que sea el lugar ya desde la política que me interese más. Me parece que la fisura es más rica como lugar donde puede crecer algo que el ángulo recto, ¿no? Como, bueno, todo esto que venimos diciendo, la memoria sensible o la memoria de bronce, qué sé yo. Entonces el humor para mí es un lugar ahí muy habilitador, ¿viste? Como que de qué me estoy, o sea, también incluso el famosísimo y al que recurrimos bastante, que es de que me estoy riendo, cómo me estoy riendo de esto. Pero además había algo que es que todo el componente de la peli, tomado en serio, yo no la quería ver. O sea, en el segundo en que aparecen fotos del Che Guevara, y como, no sé cómo se dice, como el darse ínfulas, tiene una expresión, como poner una foto del Che Guevara, pararte al lado, y si no haces un chiste, sos un pelotudo, digamos, eso es lo que me pasa, ¿entendés? O una pelotuda, como, ¿qué te pasa? Entonces, algo del ejercicio de distancia, del humor, de decir, bueno, todo bien, uy, me estoy chocando el micrófono, todo bien, pero yo no soy eso, yo no peleé una guerra, yo no estuve con el Che Guevara en ningún lado, y lo único que estuve es con mis hermanos haciendo una peli. Entonces, el humor nos daba esa posibilidad de no estar siendo tomados en serio nosotros, lo cual no quiere decir que no tengamos ideas, pero eso, corría un poco el eje. Y vino de siempre. En eso mismo del humor o de la performance que tú hablas, como que se ve algo muy, muy lúdico, digamos, como de casi un juego de niños, como participan los personajes y vos misma en la película, como una especie de liviandad también, como en el montaje, que para mí como que eso de juego de niños como que de alguna manera es un rizoma que se va hacia todos los aspectos de la película, y como que me resuena mucho con esto que dijiste ahora conversando y que aparece también al final de la película, como de la inutilidad del arte, como el concepto de inutilidad y de urgencia del arte, como que por un lado, acá como que tengo muchos como conceptos como por distintos lados, tratar de hilarlo. Como que la película, claro, tiene todo este lado como muy lúdico, muy de juego, y por otro lado como también un ritmo súper como rápido, como dinámico, acelerado, y al mismo tiempo como esta como liviandad, como inútil, no en un sentido peyorativo, sino como de juego, como para tratar los temas, que un poco como que también dentro de todo esto de rizoma, como que tiene que ver con, no sé, tu abuelo, tu bisabuelo, que fueron niños de la guerra, tu abuelo que fueron niños de la guerra, recordando, o sea, no pudiendo dormir por no escuchar las sirenas, como que no sé, pienso por ejemplo en lo que hablaba María Laura de la herida, de como todo lo grave de los hechos políticos, históricos que aparecen a lo largo de la película, y como que hay una especie de choque o de tensión entre esa manera de representarlo y no sé, como lo que como que la tranqui. Sí, tomátelo tranquilo. Ese aspecto lúdico pareciera como responder como a un privilegio, como el privilegio de ser niño, pero también como en el sentido de la misma película, como al privilegio como aristocrático de los personajes que aparecen representados, y como que pareciera como una manera de haber vivido esa historia, pero como sin haber sufrido la herida de esa historia, y después como que en la representación de ese juego también, no sé, la manera en la que se incluye el archivo también como que viene a formar parte de este juego. No sé si hay una pregunta, como que es solamente una apreciación como muy larga y confusa. O sea, yo coincido bastante en eso. Hay algo en lo que no tanto, que es
como en la idea de que las heridas no se pasan, porque se pasan, pero lo demás sí. Yo ya no soy aristocrática, me alegra no serlo además, pero un poco de plata me encantaría tener, pero por eso insistía con esto de el valor de hacer algo inútil, y me encanta que lo hayas visto así, el valor de hacer algo inútil cuando todo el tiempo tenemos que hacer algo útil, porque no somos los dueños del mundo. Pero sobre todo la cosa de imaginar. Creo que hay algo. Solo que sí creo que las heridas y en todos lados, digamos, las heridas lamentablemente se pasan o curiosamente se pasan, y que las tenemos que tenemos una responsabilidad de purgarlas, digamos. Me parece, no sé, como... Y pienso en historias desobedientes, pienso en otras heridas, ¿no? Pero igual como hay que hacer un gesto, a mí me parece interesante hacer un gesto político hacia eso, ¿no? Yo quería decir, en relación a esto de las heridas y lo inútil del arte, o de las prácticas artísticas, me gusta decir mejor, que las heridas se tratan de resolver, estas heridas que están, como en nuestro ADN, en nuestros cuerpos, que cada uno tendrá, se van tratando de resolver de distintas formas y de distintas maneras, dependiendo del tiempo histórico que nos toque habitar y dependiendo también de los mandatos. Y acá el mandato patriarcal que nos habita también nos ha enseñado a dramatizar, a solemnizar, un poco casi como mi voz tiene ese tono, que no quiero que lo tenga, pero a solemnizar, a dramatizar, a duelar en formas completamente dramáticas, pero que ha habido otras formas, otros seres, otras comunidades, otros arquetipos, donde las heridas, los duelos, las migraciones, ¿no? Se han intentado sanar de distintas formas. Las prácticas artísticas, como que no sirven para nada, sirven para eso, que es un montón, que es intentar habitar este tiempo que estamos acá en cuerpo presente de una manera más liviana, más hermosa y dentro de lo que llamamos como el buen vivir. Y no dejar eso ahí atragantado, atravesado, diezmado, donde después les vamos dejando esa carga a las nuevas generaciones, a los hijos. Y hacer una película que es un montón de trabajo, un montón, y son días y años de acostarse y pensar y esto y lo otro, y además en las condiciones de producción que nos habitan, no sirve para nada y sirve para un montón de cosas. Y me siento que en este mundo capitalista en el que estamos inmersas, hacer este tipo de celebrar este tipo de sucesos casi, utópicos, es un montón. Y lo agradecemos mucho. Y se los recomiendo. Aunque todo el tiempo tengamos dificultades. Bueno, vos sabés más que yo, porque yo todavía no hice mi película. Pero ahí viene, está llegando. No, había una pregunta de alguien que se fue. Sí, así que no la hará. Pues si quieren la inventamos. ¿Alguien se quiere sentar en esa butaca y hacer cualquier una pregunta? Ahí va. Me encanta. Está pasando. Un aplauso.
y que esté enojado. Hola. Está enojado. Mucho la parte que dijiste de los chicos, que como que tienen su tiempo por ahí para responder las preguntas y cómo pasaba antes la conversación con los más grandes, con la gente que nació antes, ¿no es cierto? Creo que por ahí hay que utilizar un poco de los dos, ¿no? También empezar a dejar hablar a la otra persona, escuchar un poco y también saber cuándo meterse, ¿no? Y compartir así estas ideas, ¿no? La verdad que eso me gustó, esa parte que hablaste. Que creo que hay que juntar esos dos y hacer un híbrido entre eso, ¿no? Eso sería un poco... Claro, es verdad que ahí también hay una hibridación. Total. Y lo del goce, que decía... te voy a decir Tita, porque te digo Tita. ¿No? Como esto es la cosa sacrificial de, bueno, vamos a cambiar el mundo para no sé quién, no sé cuándo, vamos a no sé qué para no sé, para la vida después, o para el cielo, o para el paraíso, o para vamos a vivir con este barro bastante, todo lo bien que podamos mientras tanto, también, ¿no? Esto del buen vivir es también el buen vivir en el mal vivir. Y vos decís el pasaje al mundo de la gente feliz al principio de la película. Yo me parece que lo tenés, el pasaje al mundo de la gente feliz. Estamos acá, todos. Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias.